te aproximas al faro abandonado y enciendes el instrumento que te llevará a Avarat. Buenas noches, criaturas de la noche, sean bienvenidos a su canal Qué Horror Leer. Lo recibe su amigo servidor Román Hernández y sean bienvenidos a este canal dedicado a reseñas de novelas, cuentos de terror, misterio, fantasía y uno que otro género que de repente encontramos en el camino. Y bueno, en esta ocasión tenemos el análisis de una novela de un autor muy proclamado por los fans del género de terror y que sin embargo esta novela es un giro por completo a lo que estamos acostumbrados a leer de este autor. Estamos hablando de Clive Barker, creador de Hellraiser, de Cabal, los libros de sangre, estos textos que estamos acostumbrados a leer acerca de splatterpunk, de violencia, de erotismo, deseos prohibidos que ciertas criaturas sobrenaturales son capaces de poder conceder, pero que también hay un precio muy alto que se paga por estos deseos. Pero en esta ocasión tenemos una novela a la cual vamos a analizar y que obviamente tenemos que recalcar que para el análisis de esta novela tenemos que hacer spoilers revelando detalles muy importantes que si ustedes no leyeron el libro, pues obviamente se van a terminar enterando. O bueno, de todas formas hay gente que me ha dicho que no le importaba tanto que hiciera los spoilers, pero de todas formas si es mi trabajo es tener que anunciar que van a haber spoilers en el análisis de la novela de Avarat. Avarat es el primer libro de 3 libros que es la creación de Clive Barker, y con esta novela, o estas 3 novelas, que muy pronto vamos a hablar también de ellas, da un giro completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a leer de este autor. En este caso no se trata de splatterpunk ni de horror, pero sí de fantasía, y fantasía juvenil. Aunque la novela sí cumple con algunas características muy comunes en las fantasías juveniles, como por ejemplo un protagonista que posee una habilidad o algo que lo hace diferente al resto de los demás, descubriendo que su destino es resolver el conflicto del trauma. Y parte de resolver ese conflicto es enfrentar también a villanos. Un adolescente que lo hace diferente al resto de los demás y que bueno, pues embarcará una aventura acompañado de más personajes. Y que obviamente no falta la saga y otros personajes que terminen involucrándose. Aunque les comento que la novela cumple con alguno de estos requisitos, aún así tiene algunas diferencias que la hacen completamente opuestas a novelas como Harry Potter, Maze Runner, o en el caso también de Percy Jackson, y bueno, algunas cosas que sí las hacen diferente en esta novela, y que también vamos a abordarlo en el análisis de Avarat. En primer lugar vamos a contar de qué trata la novela. 3 misteriosas ancianas que son conocidas como fantomayas están cargando entre sus manos un dispositivo que pertenece a la región a donde ellas vienen, y no vienen de la tierra de los humanos o de lo que conocemos como la normalidad. Vienen de otro mundo, pero ellas tienen en sus manos este dispositivo que es muy importante y que va a formar parte de la aventura que se va a desatar en Avarat. Después tenemos un brinco de esta parte a conocer a Candy Quackenbush, una adolescente que estudia la secundaria y que ella habita en el pueblo de Chicken Town, un pueblo que parece que no tiene nada entretenido y que la economía de este lugar depende de una compañía que se dedica a vender pollos para la cena. Por lo tanto, la mayoría de los habitantes de este pueblo están destinados a trabajar para esta fábrica. Y bueno, Candy, ella se resiste a que su destino sea como el de la mayoría de sus vecinos o incluso el de sus propios padres. Ella busca algo diferente hasta que en la escuela le asignan un ensayo. Tiene que escribir algunos acontecimientos históricos de su poblado y ella está harta y cansada de tener que escribir algo relacionado con los pollos de ese pueblo, hasta que descubre una pista sobre una historia relacionada con Chicken Town que la mayoría nadie ha hablado, y esa pista se llama Henry.
el inquilino de un hotel que terminó desuscribiéndose de la vida, pero que este hombre guardaba un secreto que tiene como pista un faro abandonado a las afueras de Chicken Town. Cuando Candy descubre este faro, pues está desconcertada. En primer lugar, pues ¿qué hace un faro en medio de un bosque? Se supone que estas torres tienen que estar cerca del mar. Y para empezar, pues Chicken Town se encuentra de manera ficticia en Minnesota y el mar está completamente distanciado de este lugar. Pero a medida que ella se acerca a este faro, conocerá a una criatura llamada John Fechorías, una criatura humanoide que en sus cuernos posee diferentes caras y cada uno de ellos tiene un diferente nombre y una diferente personalidad. Ojo con la traducción, porque en inglés es Mischief, John Mischief, pero que se traduce como diablillo, travieso, malicioso, y bueno, que creo que quedó mejor como el nombre de Fechorías. Pero el problema es que los dos tienen que huir de una criatura llamada Mendelsohn Shape, una criatura humanoide con enormes garras peligrosas que va a exterminar a los dos. Y para poder escapar de él, Candy activa un dispositivo en forma de pirámide que se encuentra oculta en el faro, y esto permite que llegue el mismo mar al lugar donde se encuentra el faro. Es decir, el mar ha sido invocado por el dispositivo que activó Candy y el mar le servirá para poder trasladarse a un lugar mágico llamado Avarat. Avarat se trata de un archipiélago de 25 islas que cada una de ellas representa una hora del reloj. Obviamente no existe la hora 25, pero la isla 25 es la que tiene el poder y guarda una relación importante con el resto de las islas. Además de que cada isla representa una hora, representa el mito por el cual los humanos terminan atribuyéndole a cada hora. Por ejemplo, las 3 de la tarde es la hora de la comida, que las 8 de la mañana es la hora de levantarse, y así llegamos a la hora medianoche. Esta hora, por lo cual nosotros culturalmente atribuimos como la hora maldita, la hora del miedo, la hora de los espantos, y no es para menos, ya que esta isla de la medianoche es habitada por un ser llamado Christopher Carrion, o Christopher Carroña si lo vemos en su traducción, una criatura que no fue correspondido amorosamente y es consumido por el odio y la amargura, y que es descendiente de otra criatura llamada Madre Motley, una anciana que se dedica a crear unos seres de pesadilla a través de la tela y del barro y que cose. Y por si eso fuera poco, esta anciana le cosió la boca a su nieto, le termina cosiéndole la boca. Pero bueno, de todas formas el personaje puede hablar pero le queda la cicatriz. Christopher Carrion intenta hacer que la medianoche sea absoluta en todas las islas, por lo cual él quiere prolongar las pesadillas y por supuesto se servirá del ejército creado por Madre Motley para poder alcanzar su poderío y también poder quedarse con Candy Quackenbush en cuanto se entera de su existencia. Y por si eso fuera poco, no es el único enemigo, hay otro mucho más peligroso llamado Rojo Pitzler, este hombre que es dueño de una compañía llamada Niño Kometsu, en la cual la mayoría de los habitantes de las islas consumen los productos que lanza al mercado esta compañía, desde alimentos, medicamentos, y que todos están fascinados con los artículos que saca esta compañía, pero que el verdadero propósito es apoderarse de las islas por medio de un monopolio. Y bueno, Candy Quackenbush, en medio de esta guerra, ella intentará pues ahora sí rescatar o salvar las islas del poderío de estos dos personajes, uno que quiere poblar las pesadillas y otro que quiere crear un monopolio por medio de su compañía. Y por supuesto que también conocerá aliados, pero también némesis que intentarán detenerla. Bueno, de esta manera trata la novela de Avarat y que empezaremos a desglosar poco a poco. Para empezar, quiero comunicarles que esta novela me sorprendió, que fue nominada a 3 premios. El primero de ellos fue el Premio Internacional de Terror, el segundo fue el Premio Bram Stoker y el tercero el Premio Locus. Esta novela fue publicada en el año 2001
Un año muy significativo porque en ese año aquellos que crecieron a principios del 2000 recordarán que fue el año en que apareció por primera vez la adaptación al cine de Harry Potter y también del Señor de los Anillos. Por lo tanto, había una competencia bien ruda, hasta que Clive Barker publica esta novela que también tiene que ver con fantasía y también con menores de edad, en este caso un adolescente. Pero la novela, a pesar de que muchos fanáticos de Clive Barker la conocen, la mayoría pasó por alto la existencia de esta novela debido a la competencia que había de Harry Potter y el Señor de los Anillos. Claro, el beneficio que generó estas películas fue que los fanáticos se volvieran lectores y empezaran a consultar los libros. Pero ¿qué nos ofrece de diferente Avarat a comparación de estas obras que yo mencioné? Claro que la protagonista es una adolescente, pero si lo explicamos desde la fantasía, podríamos decir que la fantasía sirve para poder desconectarse de la realidad y poder satisfacer lo que en la realidad no podemos hacer. Es por eso que la fantasía se sirve como una herramienta para poder cumplir lo que en la vida real no se puede, y que vamos a explicarlo de la siguiente manera, y que también tiene que ver con las diferencias con las obras que mencioné. En primer lugar tenemos a Candy Quackenbush, una adolescente que no es tomada en cuenta en la escuela, que pareciera que provoca molestias a la maestra sin que esta chica no haga nada realmente para provocar la agresividad de su maestra, pero en cambio pertenece a un sistema familiar donde nadie la toma en cuenta. Su padre, un hombre desempleado, alcohólico y violento, y en cambio una madre que no protege para nada a Candy. Entonces ahí tenemos una pequeña diferencia, claro, porque en las otras, por ejemplo, como Harry Potter, hablamos de un huérfano pero que crece en un ambiente familiar tipo Cenicienta. Pero aquí vemos a una joven que representa algo que es la vida de muchas personas que han pasado por ese tipo de situaciones, de un ambiente violento. Por lo tanto, la fantasía sirve para poder salir de aquí. Por ejemplo, en el mundo de Avarat tenemos a las fantomayas que mencioné al principio de la sinopsis de la novela, ya que algo que me he percatado en la novela es que, así como las fantomayas, hay figuras femeninas que terminan representando una forma de protección para Candy, justamente protección que no tiene en la realidad en su casa. En este caso tenemos a las fantomayas, a 3 mujeres ancianas que están dispuestas a ayudar, así como también una mujer habitante de una de las islas que tiene forma de anfibio, pero que ella se convierte en una protectora, le da asilo, le da alimento, y el mismo mar de Isabela se convierte en una protectora también para ella, ya que el mar obedece a las indicaciones de Candy y la traslada. La figura femenina se convierte en protectora para Candy, algo que justamente no tiene en casa, una madre que omite o que ignora los abusos que hace el padre de ella. En cambio, la figura masculina hay 2, tanto de aliado como de enemigo. En este caso, con un enemigo llamado Christopher Carrion, que quiere atrapar a Candy para que le corresponda amorosamente por un amor el cual él no fue correspondido en su momento, y bueno, pues está cargando la amargura y esperando a ver en qué momento Candy cae en sus garras para que tenga una relación forzada con él. Un personaje completamente obsesionado con el amor, pero que si lo analizamos representaría el temor del mismo personaje de Candy hacia el amor, ya que en la vida real ya que en su realidad este personaje no tiene amistades, no tiene pareja, de hecho no tiene amigos. Entonces, Christopher Carrion de alguna manera es como para Candy aterra tener que amar a alguien, porque ese alguien que ama es alguien peligroso, que en este caso pudiéramos pensar al padre como alguien que se supone que tendría que protegerla, al mismo tiempo representa una amenaza para ella. Por eso como el amor en este caso representa un verdadero terror para ella. Pero también encontraremos algunos aliados como Jon Fechorías, que por cierto, algo que me gustó de la novela es que la novela no solamente, a pesar de que Candy es la protagonista, también cuenta una historia y desarrolla una historia de Jon Fechorías, que bueno, Fechorías porque es un ladrón que aprovecha la oportunidad para llevarse mercancía,
pero que también se convierte en un héroe. Veremos una misión que tiene Jon Fechorías en acompañar a un grupo de cazadores de dragones a enfrentar a un dragón marino, y cómo Jon Fechorías termina poniendo en riesgo su vida para poder salvar a la tripulación. No porque sea un ladrón significa que realmente sea malo, lo hace por necesidad, porque no tienen que caerse muerto. Pero este personaje tiene una gran calidez, un gran corazón, que termina ayudando a los demás. Ahí de esa manera vemos cómo representa una parte que para Candy busca en la realidad, sentirse protegida por alguien, y obviamente por alguien marginado, así como ella. Luego tenemos por el otro lado a Malingo, una criatura que es un Jezra, que pertenece al mundo de Ávara. Es una criatura de apariencia demoníaca, pero que lo único que podría decir es que en Ávara las cosas no son lo que aparentan. Por ejemplo, Malingo, que es esta criatura de apariencia demoníaca, en realidad es una criatura forzada a ser educada, a ser creado como un sirviente, que tiene que servir en este caso a Caspar Wolfwinkle, que significa como guiño de lobo, como algo tramposo o algo engañoso. Un mago que se sirve de sombreros, pero bueno, antes de desviarme con él, Malingo, esta criatura que a pesar de una apariencia monstruosa, se convierte en un aliado importante para Candy, ya que también le ayuda a escapar de el mago Caspar, así como también esta criatura posee conocimientos acerca de la magia. No tan hábil como los magos, pero tiene algunos poderes que le puede servir para Candy. Y por el lado también de los enemigos, estaba mencionando a Caspar Wolfwinkle, este mago que tiene que servirse de unos sombreros para poder activar sus poderes, que como a final de cuentas es un personaje engañoso que habita en una isla rodeado de Gatotaris, unas criaturas felinas que corren peligro por el daño que les ha hecho Caspar, pero también se le terminan rebelando en contra de él, por eso lo tienen retenido en esa isla. Y también otro de los enemigos poderosos, pues se trata del mismo Rojo Pitzler, que a final de cuentas, si habíamos visto que en Chicken Town todo el pueblo está bajo merced de una compañía de pollos, pues aquí podemos ver en Ávara cómo Niño Kometsu trata de monopolizar, o bueno, ya lo está haciendo, pero lo que quiere realmente es tener en su poder todo Ávara. Y bueno, pues la explicación de esto es porque Rojo Pitzler termina siendo corrompido por la ambición, ya que Ávara tenía tratos con los humanos de la tierra y podían comerciar. A medida que Rojo Pitzler vendía juguetes, termina siendo ambicioso y le toma algunas ideas de la tierra de los humanos para poder crear su propia compañía y tratar de apoderarse, ya que trata de una compañía, tiene un ejército dispuesto a dar la vida por él y a ejecutar todas sus órdenes. Ahora sí, no sabemos ni con quién confiar. Claro que hay aliados, pero también hay muchos enemigos, por lo cual esto vuelve un poco más paranoica la situación que está viviendo Candy Quackenbush en Ávara. Pero que también la fantasía, si le tomamos la fantasía como satisfacer una necesidad o un deseo que no se puede en la realidad, pudiéramos pensar que Candy Quackenbush, su deseo es ser tomada en cuenta y ser vista ante los demás, y que obviamente Ávara cumplirá este deseo, el poder ser tomada en cuenta, ser protegida y poder confiar en una figura masculina, cosa contraria que tiene en la realidad. Bueno, criaturas de la noche, aquí les dejo el análisis de esta novela. Yo se la recomiendo, y como chismecito me había enterado, estaba leyendo sobre la novela y no sabía que la compañía Walt Disney intentó hacer una adaptación fílmica de las novelas de Clive Barker. Incluso ya iban a soltar el dinero para producirla, pero se termina cancelando el proyecto. Bueno, pero esto no detiene a que los lectores puedan leer Ávara. Hasta aquí mi reporte, criaturas de la noche, y no me voy sin antes decirles: descansen en paz.